Información, educación, prevención, salud. Todo lo que necesitas saber está aquí, en Tu Especialista en la Web. Hola, les damos la bienvenida a Tu Especialista en la Web, un ciclo de charlas organizadas por el Hospital Clínico San Borja Arriarán en conjunto con sus especialistas para abordar las temáticas más importantes de salud para nuestra población. En este primer capítulo vamos a conversar con el doctor Javier Arellano, jefe de la unidad de dermatología en nuestro Hospital Clínico San Borja Arriarán, sobre el tema de fotoprotección en adultos y niños. Hola doctor, muchas gracias por participar. Muchas gracias por la invitación. Y efectivamente hoy día vamos a hablar sobre fotoprotección tanto para los niños como para los pacientes adultos. ¿Qué nos puede contar sobre esto de la fotoprotección? ¿Qué es? Bueno, lo más importante es que la fotoprotección es clave en términos de la prevención del cáncer de piel. La fotoprotección es la habilidad en el fondo que tenemos nosotros de protegernos de la radiación ultravioleta que viene desde el sol. ¿Y por qué es clave en términos del cáncer de piel? Porque hay que recordar que el cáncer de piel ha aumentado considerablemente en el mundo y que se diagnostican casi hasta 3 millones de casos al año de un tipo de cáncer de piel que se llama carcinoma vasocelular. Pero además también ha aumentado el diagnóstico del melanoma maligno y se diagnostican cerca de 13.200 miles de casos, por ejemplo, en Estados Unidos al año de un cáncer como el melanoma que tiene riesgo de mortalidad. Otra cosa importante es que la radiación ultravioleta es el factor de riesgo más importante para algunas otras condiciones no cánceres, como por ejemplo quemaduras solares, reacciones adversas, genera toxicidad, cuando uno también ocupa, por ejemplo, fotoprotectores o hay mucha evitación en el fondo con indicación médica de por medio, eso puede traducir también deficiencia de vitamina D. Entonces, la radiación por sí sola tiene factores beneficiosos como factores dañinos. Ahora, ¿cuáles son los efectos en el fondo que uno ve habitualmente con la radiación? Uno son los bronceados, ¿cierto? El bronceado de la piel puede ser una manifestación de que la piel está agotando su fotoprotección innata. Otra cosa es que el bronceado pase en el fondo hasta una quemadura solar. Y las quemaduras solares se ven especialmente en pacientes con fototipos claros, en el fondo con colores de piel más claros o un paciente rubio o pelirrojo con ojos claros. Y en ese caso, para las quemaduras solares, es la radiación ultravioleta B la que favorece especialmente el desarrollo de estas quemaduras y que en general se ve en exposiciones intermitentes que pueden llegar a una rojez o eritema, pero también al desarrollo de ampollas. Y el desarrollo de ampollas es el factor de riesgo más importante para que después, tardíamente en la edad, en el fondo el paciente tenga mayor predisposición de desarrollar cánceres. Se supone que hasta 5 episodios de quemaduras solares con ampolla aumenta el riesgo hasta 3 veces comparado con un paciente sin dicho antecedente de desarrollar un melanoma, que recordemos es un cáncer con riesgo vital. Otros factores de la radiación ultravioleta son el envejecimiento cutáneo y eso puede ser muy importante y eso se ve especialmente en exposiciones prolongadas y acumuladas, sobre todo cuando vemos estas exposiciones en contextos laborales, ¿cierto? Un paciente agricultor, un paciente cartero. Cada vez hay más políticas que permiten que estos pacientes en contextos de sus trabajos reciban la fotoprotección necesaria. Hay que recordar también de nuevo e insistir en el factor de riesgo más importante acá para desarrollar cáncer en la radiación ultravioleta y también la radiación ultravioleta disminuye la inmunidad y por lo tanto facilita o permite que el paciente tenga mayor riesgo de desarrollar algunas infecciones. Ahora, en términos de cómo funcionan los fotoprotectores, hay por lo menos 2 subtipos de fotoprotectores, los inorgánicos y los orgánicos. Los orgánicos también los vamos a denominar químicos y los inorgánicos físicos. Es importante un concepto que es el de fotoprotector. No existe el bloqueador, porque ningún fotoprotector bloquea completamente la radiación. Entonces, solo nos permite proteger parcialmente de los daños de la radiación. Entonces, están los inorgánicos o físicos que básicamente forman como una barrera física que hace que la radiación rebote. Y están los orgánicos o químicos que hacen, además de esta barrera física, hace que se absorba el fotón de la radiación y entonces la radiación no sea tan dañina. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones generales en términos de los fotoprotectores?
hay cosas que se definen como un mal uso, ¿cierto? Cuando uno no ocupa el fotoprotector de forma diaria o lo ocupa, por ejemplo, solo para actividades outdoor, hay que recordar que además la radiación del espectro de luz visible, que es lo que hemos estado expuesto harto, sobre todo en la casa, que son las pantallas y las luces de lámpara, también facilitan el desarrollo de algunas enfermedades fotoexacerbadas y también el desarrollo de envejecimiento cutáneo. Cuando uno lo ocupa solo para actividades, por ejemplo, outdoor, tenemos esta como falsa sensación de protección y en el fondo hay que recordar que se ocupa, se aplica antes de salir a la exposición y se tiene que estar reaplicando cada 2 o 3 horas, porque independiente del fotoprotector, el tiempo de duración de la efectividad es más o menos lo que acabo de decir. Ahora, otras medidas súper importantes de fotoprotección no incluyen necesariamente la crema, ¿cierto? Y estas pueden ser tanto más importantes que el uso de la crema del fotoprotector, como buscar la sombra, evitar la radiación más intensa entre las 10 de la mañana y las 4 p.m., usar ropas protectoras como manga larga, pantalones, lentes de sol, gorro, cuidado, por ejemplo, en agua, nieve o arenas, que estas superficies en general reflejan la radiación, y obviamente evitar la exposición en el fondo social, como podría ser, por ejemplo, en un solarium. Ahora, en términos de los niños, ¿cuáles son las recomendaciones? Hay que recordar que un niño tiene un riesgo de daño acumulado más importante que un paciente adulto, porque tiene una piel más delgada, tiene menos melanina, que en el fondo es el pigmento de nuestra piel que nos da el bronceado, que es nuestro fotoprotector natural, y tiene una inmunidad inmadura. Entonces, todo ese riesgo asociado va a facilitar también mayor probabilidad de riesgo de estos efectos adversos dañinos. Entonces, en contexto de un paciente pediátrico, un niño menor de 6 meses, la recomendación es no exponerlo y ocupar medidas físicas de fotoprotección como gorro, sombrilla, buscar la sombra. En mayores de 6 meses, lo mismo, pero ahí ya podríamos eventualmente ocupar algunos fotoprotectores, sobre todo que sean fotoprotectores inorgánicos o físicos, que sean de amplio espectro y que sean resistentes al agua. Bueno, doctor, si pudiese reiterar cuáles son los efectos que podría provocar en nuestra piel, en nosotros, esta exposición crónica al sol sin la fotoprotección correspondiente. Bueno, repasando, genera mayor riesgo de desarrollo de cánceres, envejecimiento cutáneo, disminuye la inmunidad y también aumenta o facilita la exacerbación de algunas condiciones que sean fotosensibles. Por ejemplo, un paciente con lupus, en el fondo, si se expone a la radiación ultravioleta, tiene mayor riesgo de presentar algún brote de su enfermedad. En este sentido, ¿quiénes deben proteger su piel del sol y cuáles son las características del mejor fotoprotector que podríamos utilizar? La recomendación de fotoprotección es transversal, independiente del paciente, del género, del sexo, de la edad. Toda persona debería tomar medidas de fotoprotección. Y hay que recordar que es importante la crema, en el fondo el fotoprotector como tal, pero también es importante las medidas físicas de evitación de la radiación ultravioleta. ¿Y cuáles son las características del mejor fotoprotector? Yo siempre le digo a los pacientes que el mejor fotoprotector es el que se aplica, ¿cierto? Nos sirve un fotoprotector que esté, por ejemplo, en el velador o en el baño, y es el mejor fotoprotector que se aplica, y para eso, para lograr adherencia, el paciente tiene que buscar y encontrar un fotoprotector que sea cómodo en términos cosméticos. Por ejemplo, un paciente con acné probablemente se va a sentir mucho más cómodo con un fotoprotector más fluido o en una base más acuosa. Un paciente con una piel con tendencia a la resequedad va a preferir un fotoprotector en base crema. Hay que recordar que los niños de 6 meses hasta el año tienen obligadamente que usar fotoprotectores físicos, no tienen otra alternativa. O también, por ejemplo, en contexto de algunos pacientes, ocupar fotoprotectores en spray o que sean un poquito más resistentes al agua. En el fondo acá lo importante es la cosmética que permita que el paciente adhiera mejor. Ahora, ¿qué factor mínimo es funcional en términos de la protección? Tiene que ser un factor mínimo de 30. Y de 30 hacia arriba no hay mucha diferencia. Entonces un factor de 30 no cambia prácticamente en nada la protección que otorga un protector de 50 o de 100. De hecho,
Chile, por legislación, no existen fotoprotectores que sean etiquetados más de 50. Entonces, cuando un fotoprotector llega a Chile, que tenga un factor de protección solar, por ejemplo 60, en Chile es etiquetado como 50 más. Y es por lo que te acabo de decir, en el fondo de 30 hacia arriba no aumenta dramáticamente la intensidad de la fotoprotección. Y otra cosa importante es que se reaplica obligadamente, independiente del factor, cada 2 o 3 horas. Me imagino que este tema cobra más relevancia ahora que estamos en verano, pero imagino que estos cuidados también deberían ser a lo largo de todo el año. Son todo el año, porque todo el año hay sol, todo el año llega radiación ultravioleta. La fotoprotección es contra la radiación, no es contra el calor. Así mismo se lo explico yo a los pacientes. Entonces, ¿cuándo hay que ocupar el fotoprotector o las medidas? Es de forma continua todo el año, porque todo el año se puede acumular. Obviamente, como la intensidad es mayor en el verano, en el fondo, la probabilidad de acumular mayor daño va a ser en esta época. Doctor, ¿cómo, dónde y con qué frecuencia me aplico este fotoprotector? Hay que aplicarlo en todas las zonas expuestas de la piel y en el fondo hay que tratar de aplicarlo lo más homogéneamente posible. Hay algunas medidas recomendadas por la Academia Americana o la Sociedad Chilena de Dermatología, pero en realidad eso es como complejizar un poco el hábito. Lo importante es aplicarlo por lo menos 30 minutos antes de la exposición en todas las zonas expuestas y reaplicarlo cada 2 o 3 horas. ¿Qué es lo que significa en específico este número que viene en los fotoprotectores? De esto que nos hablaba del 50, el factor. El factor en el fondo es un número que tiene una fórmula matemática detrás que es bien compleja, pero en el fondo traduce cuánto me demoro en ponerme rojo después de exponerme al sol. Y en el fondo es eso. Aquí lo importante que le queda a los pacientes es que de 30 hacia arriba es suficiente para protegerse y lo importante es la reaplicación. Si algún usuario nos está escuchando y se da cuenta que no está siguiendo ninguna de estas recomendaciones, ¿cuál es la primera que tiene que seguir desde ahora en adelante para poder protegerse del sol y de todo lo que nos está comentando? Incorporar como un hábito de cuidado básico de piel el uso de algún fotoprotector en el fondo en crema y incorporar también como un hábito de salud básica la evitación del sol, sobre todo en momentos de alta intensidad. Bueno, muchas gracias, doctor, por su participación, por el tiempo y por esta exposición que sin duda es un tema muy importante para nuestros usuarios, especialmente ahora que estamos en verano y que el sol está súper fuerte. Muchas gracias por su participación. De nada. Les recordamos a nuestros usuarios que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Hospital Clínico San Borja Arriarán Oficial, en Instagram y Twitter como @HCSBA. En YouTube nos encuentran como Hospital Clínico San Borja Arriarán y también nos pueden leer en www.hcsba.cl. Muchas gracias y nos encontramos en un nuevo capítulo de Tu Especialista en la Web. Información, educación, prevención, salud. Todo lo que necesitas saber está aquí, en Tu Especialista en la Web.